Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Feliz de otro Autores en Línea y bueno, agradecerle a todos los autores y autoras que siempre están a disposición nuestra. Agradecerle a Argentores que nos provee muchos autores y contarles que este programa lo pueden encontrar en la página de Argentores, www.argentores.org.ar, desde el primero al último. Agradecer a todas las personas que nos escuchan y nos ven de diferentes partes del mundo, desde Europa, Estados Unidos y todo, por supuesto, Latinoamérica, ¿no? Así que agradecerle muchísimo y agradecer que gracias a ellos se hace este programa. Entonces, vamos a decirles que este programa es líder entre las 15 y las 16 horas, porque es el único programa de autores para autores también, de autores para autores y autoras, y agradecerle a Alzada también, que toma el programa y lo sube a sus redes, así que ella... un saludo a toda la gente del SADA que trabaja muchísimo y la verdad para nosotros es un honor que suban nuestro programa cada semana. Es como que vamos ahí sembrando, ¿no? Cada entrevista. Cada entrevista y además cada programa es una experiencia diferente en todo lo que sea. Viste que ante una misma pregunta los autores contestan distinto. Totalmente. Y eso es lo que le da vida al programa, ¿no? Y una de las cosas que preguntan todos los estudiantes es que les preguntemos cómo hacen para introducirse en el mercado tanto de la televisión, del teatro, del cine, de la radio, de las nuevas tecnologías. Y que siempre está la discusión de el hijo de o el amigo de, como que les va mejor. Y muchas veces esa gente te dice que para ellos es más difícil el camino al ser hijo de. Sí, totalmente, no es tan fácil. Que le abren las puertas, porque tiene que responder. Hay una gran confusión con eso, ¿no? Así que hay que romper con eso, porque le cuesta a veces mucho más, porque son caminos diferentes. Yo puedo tener un padre que sea, no sé, cantante lírico y yo también puedo ser cantante lírico o otra cosa, pero no me va a abrir puertas. No. Puedo tener el apellido, pero por eso yo siempre digo, se tienen que cambiar los apellidos, así la gente no tiene ese tipo de ¿viste? Pero feo. Bueno, a la gente le gusta saber, ay, mirá, este es el hijo de, mirá cómo actúa, el hijo de Franchella, viste que uno siempre está mirando, el hijo vos de Darín. ¿Sabés que no pasa tanto con los hijos, con las hijas mujeres por ahí, de un masculino, digamos, que sea famoso? Sí pasa con los hijos varones, cuando ahora si es una femenina y la hija también, ahí también pasa. Por lo general, y si tiene... y si no tiene como Calabró, que tiene dos hijas mujeres, viste que no tiene problema, las chicas nunca tuvieron problema, porque el padre no las comparan. No. Igual hacen cosas diferentes, nada que ver, pero te quiero decir, si tuviese un hijo varón, ¿sabes? Al hijo de Minguito, que empezó una carrera actoral, me acuerdo, le daban con un caño, y a la hija... Ana Clara Altavista, ella conducía programas. Nadie le decía, sos la hija de Altavista. Siempre me llamó la atención y yo me retuve en eso, ¿no? Ahora le vamos a preguntar a este gran autor que tenemos si pasa, porque él también tiene hijos muy talentosos, ¿no? Sí, Así que... Muy bien, Raúl, vamos a presentar a nuestro invitado. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Ricardo Alac. Ricardo pertenece a la generación del 60, que se inicia con su obra Soledad para cuatro. Hasta hoy ha estrenado 22 obras. Entre las primeras están Estela de Madrugada, Segundo Tiempo, El Destete, Frida Kahlo, La Pasión por la Gloria, Viva la Anarquía y Barrera Baja sobre la última dictadura.
también formó parte del grupo que creó Teatro Abierto en el año 1981. En su transcurso estrenó Lejana Tierra Prometida y Ruido de Rotas Cadenas. Soledad para Cuatro obtuvo el premio de la crítica en el año 1962. Segundo Tiempo y El Destete ganaron el premio Argentores a la mejor obra de teatro. Luego 1000 años, un día obtuvo el premio María Guerrero. Años más tarde, Alak fue invitado por la Universidad Bar Ilan de Tel Aviv por su trilogía judeo-española, que empieza con dicha obra e incluye La lista y Marcados de por vida. Estas dos obtuvieron también el premio a la mejor obra de teatro de Argentores. En el año 2022 mereció el premio Trinidad Guevara a la trayectoria teatral y hace poco el premio Conex por la misma razón. En televisión participó en numerosos programas prestigiosos con importantes autores y actores como Compromiso, Yo fui testigo, La noche de los grandes, este último fue dirigido por David Esquivel, y obtuvo 2 veces el premio Martín Fierro por esta labor. Muchas de estas piezas se siguen representando, algunas fueron traducidas y se montaron en otros países. Alak además fue director del Teatro Nacional Cervantes, dirigió en la AMIA el Centro Cultural Chagall y fue vicepresidente de Argentores en el periodo 2001-2004. También escribió ensayos, dictó conferencias y sigue dando cursos para la formación de autores de teatro. Y acá estamos presentando su libro Mis notas en Florencio, de Ricardo Alak, una producción de Argentores. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Muy bien. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Raúl Martorell te saluda. Si hice yo todo eso. Mirá, qué lindo, qué eso, lindo. Eso significa que soy una persona grande ya. Había más cosas para decir de vos, pero bueno, sí, este es un resumen. Fue reducido. Se te ve bárbaro y se te escucha bárbaro, ¿eh? Bueno, muchas gracias por eso. Sí, me encanta. Ahí la biblioteca que tenés ahí debe ser apasionante, esa biblioteca, ¿eh? Sí, esa biblioteca, ya no, vos sabés que en Estados Unidos es diferente a Europa, ¿no? Los intelectuales en Europa tienen biblioteca. En Estados Unidos no. Recurren a las bibliotecas de las universidades, generalmente, o de otros lados, que son muy buenas, son excelentes. Pero a mí me gustó siempre tener libros. Tengo libros desde que tengo 14 años, están en esta biblioteca. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Para esos artículos que escribí con tanto placer, como jugando para ese libro que se va a presentar ahora, es muy lindo fue muy lindo para mí saber que yo estiraba la mano y tenía el libro que necesitaba para averiguar los datos que precisaba para el artículo que estaba escribiendo. Claro. Porque pienso que a veces si tenés que ir a una biblioteca, tomar un colectivo o un subterráneo, esperar que te digan si está el libro o no está el libro, te desmoraliza, pienso. Y uno no haría los trabajos. También tengo que reconocer que tengo al lado mío la Biblioteca de Argentores, que sin duda es la biblioteca teatral más importante de América Latina. Y ahí me han respondido siempre a favor. Claro, yo ayer, por ejemplo, fui y pedí 2 libros, me los están, uno me lo van a, por mi edad, me lo van a fotocopiar, sí, señor. Perfecto. ¿Qué libros son? Me intriga saber de quién es el autor. ¿El que voy a escribir? No, el que te mandaron, te van a mandar. No, a mí no me... yo decido lo que escribo. Es un juego, yo escribo de lo que se me ocurre. Es así como hemos arreglado con mi amigo Alberto Catena, que es el director de la publicación, que tenía antes un nombre y ahora se va a llamar Autores, porque Argentores decidió que la revista englobe a todos los autores, no solamente, porque antes se llamaba Florencio. Florencio, sí. Y era un poco más de teatro. En cambio ahora va a ser autores. Claro, el genérico para que entren todos los autores.
qué bueno. En serio. Yo, hablando de eso, hay uno de tus cuentos, bueno, el de Chekhov, por ejemplo, Último Cuento, que la verdad ahí nombrás mucha bibliografía de Chekhov que evidentemente la has leído. Por eso cuando me decías que tenías todo a mano, no es solamente un cuento de Chekhov, sino bastante bibliografía. Bueno, estás hablando de uno de los autores favoritos de toda la gente de teatro. Sí. Es como un compañero, una persona que vive al lado tuyo, por su calidez, por su profundidad. Y sí, tengo toda su obra, tengo sus obras de teatro, sus cuentos, que es lo fundamental. Lamentablemente murió muy joven, a los 41 años, tenía tuberculosis, en esa época no se podía curar, muchísimos autores murieron muy jóvenes, Kafka también murió muy joven por tuberculosis y así sucesivamente. La otra enfermedad que se llevó a muchísimos autores es la sífilis. Sí, es verdad. Sin duda se lo llevó a Shakespeare, porque hay un soneto de él que empieza hablando de una bañadera llena de mercurio. En esa época, cuando uno tenía sífilis, la única solución era darse baños de mercurio. Había una famosa frase que decía: una noche de placer, una vida de mercurio. Mira vos, no lo conocía. Nietzsche también. Nietzsche era una persona muy tímida y cerrada, pero una vez fue seguramente a un prostíbulo y se contagió, y también murió loco. Ustedes saben que en los últimos años estuvo al cuidado de la hermana, ¿no? Claro, lamentablemente. Sí. ¿Y el caso de Bertolt Brecht? No, Bertolt Brecht, que yo sepa, murió. No, me refiero a él como escritor, me refiero a él como escritor. Bueno, fue de alguna manera mi maestro, porque cuando yo iba mucho al teatro independiente y ahora escribo para el teatro independiente, o sea que hice una curva muy larga y vuelvo a mis orígenes, que es el lugar más lindo porque se hacen cooperativas, todos opinamos, todos somos dueños del espectáculo, estamos en el mismo nivel. Es una creación fantástica el teatro independiente argentino. Son todos socios. Bueno, yo iba al teatro desde los 14, 15 años y a los 15 y leía mucho teatro tenía ya leído. Y una vez fui al teatro y vi a Alejandra Boero haciendo una obra extrañísima que se llamaba Madre Coraje y sus hijos. Madre Coraje Era y sus hijos. Porque tenía música, se hablaba al público, tenía canciones, eran como eslabones de un tren, escenas que empezaban y terminaban, y me volví loco ese día. Tuve como dirían los religiosos, tuve una aparición, una aparición que me marcó mi destino. Y a partir de ahí, yo no sabía alemán, había muy poco traducido, y fui al Goethe, estudié alemán 3 años, y a partir del segundo año me empezaron a ofrecer una beca para ir a Alemania. Al tercer año fui y estuve en el teatro de Brecht, ahí en Berlín, 1 año, que fue una experiencia que me formó, digamos. Estuve 2 años en Europa. ¿Y ahí te enseñaban a escribir? No enseñaban. Era un teatro donde yo aprendí, no enseñaban a escribir. Yo aprendí viendo cómo hacían las cosas, viendo los ensayos, conociendo a los autores. Cuando yo llegué, Brecht había muerto hacía 6 meses, pero había varios autores que habían trabajado con él, que estaban ahí todavía, y conocí al director del teatro famoso, el Berliner Ensemble. En fin, me formé en todo sentido, ¿no? Es decir, me acuerdo haberle escrito una carta a Dragún. Dragún cuando yo me fui era el
el autor más popular que había en Buenos Aires, y yo había entablado una relación con él, y le escribí, me acuerdo que cuando me adentré un poco en el Berliner Ensemble, que era el teatro de Brecht, descubrí que todos los teatros son iguales. Algunos tienen más plata, teatros Sí. más, más bellos, con más iluminación. Por ejemplo, en los grandes teatros de Europa, me acuerdo una vez que estaban preparando la obra Galileo de Brecht y le Sí. trajeron al director una caja llena de anteojos de los siglos de XV al XVIII para que eligiera. Qué Bueno, esas lindo. cosas no las tenemos. Nosotros no las tenemos. Pero tenemos el mismo entusiasmo, el mismo conocimiento. Yo creo que Buenos Aires es una de las grandes capitales de teatro del mundo. Sigue siéndolo. Sí. La cantidad de espectáculos. Ayer me contaron, creo que se presentaron, hay 2 convocatorias de Proteatro por año. Sí. Y para tener el subsidio hay que presentarse con todo armado, digamos, ¿no? Sí. Y creo que para esta convocatoria se presentaron 400 proyectos. Oh, es un Para la montón. capital federal. Qué bárbaro. Solo de Donde ya capital. hay como 120 lugares para hacer teatro. Qué lindo. Yo creo que el teatro es, primero, que es una de las actividades más democráticas que hay. El teatro no hubiera nacido en Grecia si no se hubiera descubierto la democracia primero. Y es una de las actividades culturales más apasionantes, porque le habla al espectador de su mundo, con ficción, con simbolismo, como sea, pero le habla del mundo en que vive y lo llena de preguntas y de caminos posibles para resolverlas. Sí, es bárbaro. Yo noto que muchas obras de, como decías vos, del teatro independiente, a lo mejor son obras que duran 50 minutos, una hora, y la gente sale y después esa hora que vio de teatro se transforma en 4 horas de debate, Claro, de debate, de discusión. conversación, que Es eso es increíble, buenísimo. ¿no? Eso que decís, Alejandra, yo fíjate que como me gusta el debate, Sí. Varias veces en mis obras puse debates al final de la obra. Qué lindo. Por ejemplo, terminaban los aplausos y aparecía yo, y mientras los actores le pedían a un par de actores que se quedaran conmigo, Claro. y le decía a los espectadores, bueno, vamos a discutir un poco esta obra, cuando la obra lo permitía y lo Claro. pedía. Y entonces algunos, le digo, me encantaría que los que se quieran quedar, que se queden, los que no, que se vayan. Y generalmente se queda más o menos la mitad de la gente, y nosotros discutimos la obra con los actores y el público, y mientras tanto atrás mío se van cambiando, se sacan la escenografía y ponen la de la nueva obra. Claro. Porque Qué lindo. normalmente en teatro independiente, en los días más calientes, Sí, sí. hay varios espectáculos. Sí. Así que me encanta eso. Me ¿Y encanta alguna vez la algún vida. espectador te dio una devolución que vos no esperabas de tu obra, por ejemplo? Una vez, millones de veces. Ajá. Millones de veces. Ahí descubrís, porque no se trata de decir es buena, es mala, se trata No, de no es pensar así. con la obra, y me han dado evoluciones muy interesantes, muy interesantes. Por eso te digo que a veces es muy lindo hacer esos debates, porque vos también aprendés mucho. ¿Te das cuenta? Claro. Y además creo que al espectador también le sirve porque aprende a pensar mejor las obras. Ajá. Ahora quería contar una anécdota Sí, antes de terminar. contala. Alejandra Buero, Sí. que conocí a los 15 años, años después yo escribí una obra que se llama 1000 años un día. Sí. Estoy hablando del año 90, creo, por ahí. Y el director del teatro había un consejo que decidía la programación en ese momento en el San Martín, y eligieron 1000 años un día. Mi obra 1000 años un día, que es una obra
muy rara, y sospecho que un ángel me ayudó porque tiene 45 personajes, ¿no? Y solo la podía hacer de San Martín. Bueno, le eligieron. Y el director del teatro me sugirió 3 directores, entre los cuales estaba Alejandra Agüero. Y Alejandra leyó la obra y le gustó, así que unos cuantos años después ella dirigió una obra mía. Eso fue una especie de cierre de un círculo muy virtuoso. Claro, de esa obra que vos habías visto que te había dado vuelta la cabeza. Claro. Recuerdo lo que dijiste. Vos sabés que yo siempre te nombro a vos, Ricardo, porque digo que vos sos el autor, todos son ideales para los jóvenes, porque tenés una forma de hablar y de explicar tus obras, y con eso del debate formás nuevos públicos. Yo siempre pienso que alguien va por primera vez al teatro y que tiene que escucharlo a Ricardo cuando hace esos debates con los jóvenes. ¿Cómo te estás llevando? Me llevo muy bien con los jóvenes. En general me encanta que hagan teatro. Me gustaría que vengan más jóvenes al teatro. Este es un momento de transición muy grande. La computación, las redes han hecho un cambio sustancial en la manera de comunicarse. Los diarios ya no tienen el valor que tenían antes. Además, la Argentina está en un proceso de reorganización, como siempre, Sí. que Sí. en este momento hace que no se pueda hacer, no hay televisión, hay simplemente cada canal son personas que hablan 1 hora y media, se van, vienen otras personas, se hablan 1 hora y media, se van y vienen otras personas y hablan 1 hora y media. Sí. No hay actividad, no hay ficción en los canales. Y todos quieren ser graciosos, ¿viste? Que todos quieren ser graciosos. Sí, no sé quién les Todos dijo que quieren tienen que hacer ser chistes. graciosos. Y Son graciosos porque necesitan que el público se quede, no se vaya. El público que los mira. Ajá, mirá qué buena conclusión. Pero digo, porque bailan, hacen cualquier cosa. claro, cualquier cosa, pero yo creo que el teatro es lo único que nos Sí. queda tez a tez, ¿no? Porque nos han invadido y está muy bien las pantallas, por eso estamos haciendo esta nota, ¿no es cierto? Que lo estamos viendo a Ricardo acá, bárbaro. Y, podemos ir al mundo, pero digo, lo único que nos queda público, actores, ¿no? Es lo único que nos queda porque ahora la gente no habla. Fíjate, amigo, que cómo cambió la cosa, porque antes los teatros de la calle Corrientes esperaban que surgieran los actores de televisión, que hacían teleteatros. Entonces, esos actores que surgían y eran famosos, ellos, los empresarios de la calle Corrientes, les proponían que hicieran teatro en la calle Corrientes. Sí. ¿Me entienden? Sí, En cambio, ahora no hay más televisión de donde surge. De ahí viene la famosa frase de uno de los empresarios más representativos de la calle Corrientes, que es Rottenberg. Carlos Rottenberg, que están todos preocupados por eso, ¿no? Porque no hay elenco. Claro. Y él tenía una famosa frase que decía: no me digas cómo es tu obra, decime quién trabaja y la hacemos. Claro, claro, porque esta frase tenía 2 o 3 sentidos, ¿no? Sí. Uno era que, bueno, si los actores la quieren hacer, tiene un nivel la obra. Claro. Pero me mandaba a mí, me transfería al autor el trabajo que tiene que hacer el productor o el empresario. Claro. Yo tenía que conseguir los actores que les gustaba hacer la obra. Pero bueno, claro. Yo pude hacerlo varias veces. Tuve un par de obras que recuerdo con mucho cariño y espero que se sigan montando, que no tienen la cantidad de actores que tiene Mil Años un Día. Vos sabés que Mil Años un Día se intentó hacer en Uruguay y no se pudo por la producción. Se intentó hacer en Brasil y el productor me dijo: mirá, quiero hacer una obra tuya, y me propuso hacer otra obra. Hicimos al final una sobre Frida Kahlo y en Estados Unidos se leyó porque era muy caro. Claro. Pero
Claro, pero otras obras que tenían menos personajes se pudieron hacer en la calle Corrientes, que no es una fase muy común en mí estrenar obras en el circuito comercial, pero reconozco que las veces que lo hice son obras que yo quiero mucho, pero también tenían actores conocidos y eso influyó mucho. Claro, vos sabés, Tomo, lo que vos dijiste de Rottenberg, vos sabés que el teatro comercial está muy preocupado por hacer obras acá en Argentina, porque no se sacan actores de las plataformas porque la gente no los conoce. Y se perdió toda la telenovela, todo lo que era, y los programas donde digamos, se le hacía la publicidad a los actores y todo, y se están quedando sin elenco. Es durísimo eso también para el teatro comercial, ¿no? Sí, señor. Y además no hay cine tampoco. Tampoco, así que, ¿no? Tampoco. Entonces, eso es muy complicado. Sí, pero no hablemos de eso, nos vamos a deprimir. Sí, no, pero te lo quise recordar porque hay mucha gente, vos sabés que hay muchos jóvenes que nos están mirando y nos escriben de la gente que estudia guión y estudian en las escuelas acá en la ciudad de Buenos Aires y en toda la República Argentina. Por eso te saqué el tema. Ricardo, cuando vos terminás de escribir una obra, ¿a quién se la mostrás? ¿Con quién la comentás primero? Bueno, yo tengo un grupo de gente que me es muy afín. Por ejemplo, Lizardo Lafis dirigió mis últimas 4 o 5 obras, no recuerdo cuántas son. Somos amigos y juntos dirigimos un seminario de dramaturgia que inventamos, que consiste en, tenemos una cantidad de alumnos que ya más o menos escriben teatro, no empiezan de cero. Nos ayudamos a conocer más resortes de la actividad dramática y después entre todos los actores se elige un tema, se escribe una obra conjuntamente, cada alumno escribe una parte y se monta. Lizardo Lafis la monta. A mí me gusta mucho cómo trabaja Lizardo Lafis porque es el descendiente, tal vez último, después veremos quiénes son sus discípulos de una corriente muy importante que empezó Edith Krila en Argentina. Edith Krila trajo el sistema de Stanislavski a Buenos Aires, que es una manera es una nueva manera del trabajo con el actor. Y ella formó una escuela en el Teatro La Máscara, por ahí por los años 50 y 60, y yo, mi primera obra la dirigieron 2 discípulos de ella, que eran Augusto Fernández y Aleso. Agustín Aleso. Los dos dirigieron mi primera obra y después Aleso puso una escuela donde Lizardo Lafis, de quien estoy hablando, fue el director durante 20 años, no me acuerdo. Y trabajaba con Aleso. Así que él sigue la línea de trabajo con el actor que a mí me gusta mucho, cómo trabajan los actores. No quiere decir que siempre he trabajado con él, puedo trabajar con otros también, y tampoco quiere decir que él está condenado a hacer obras mías siempre, ¿no? No, claro. Pero bueno, No, pero está bien, en alguien que confías, que ya lo conoces, es muy importante. Sí. Entonces, mis obras las leen primero él, tengo amigos que leen mis obras, tal vez mi hija también, según cómo esté de trabajo, es muy cruel mi hija conmigo. Yo no soy tan cruel con ella. Decime el nombre y el apellido, porque tiene nombre tu hija, por favor. Sí. No, y es una gran autora. Sí, por supuesto. Y directora. Sí. Y directora. Sí. No, y además me encanta conversar con ella, porque, bueno, creo que al principio ustedes estaban hablando de los hijos, sí, de eso hablábamos. Famosos. Yo creo que lo importante de las casas, para poner un paréntesis, es el clima en que crece un chico. Si el chico crece en una casa donde miran dibujitos animados o programas de chimentos, va a ser un chico que la cultura a muchos no le interesa. Pero si viven en una casa donde los padres hablan de política, de la última obra que vieron,
donde invitan a alguien que escribe. Por ejemplo, fíjate vos lo que decía Borges de su casa. El padre era un escritor fracasado, el padre de Borges. Y a la casa venía Evaristo Carriego, venía mucha gente importante y él escuchaba. Venía gente con la guitarra, a tocar algo. Bueno, el chico se empapa de todo eso. Y mis hijos, bueno, vivieron mal que bien, crecieron dando vueltas por los escenarios, Claro. viendo los ensayos, sacándome de un ensayo para que los lleve a comer o al cine. Así que, y eso se penetra y la cultura, todos mis hijos tienen, la cultura es muy importante en todos ellos. Y te Mi preguntaban... nieto también escribe, mi Sí. nieta también, se llama ¿Sí? Mora Monteleone, ya estrenó una obra el anteaño en el Cultural Buenos Aires, y ahora va a estrenar una nueva obra también. Qué bien. Qué bueno. Toda la familia. Pues la vamos a tener acá, Mora, Claro, ¿no? Y como invitada. También tenemos Va a que ser muy invitar a lindo. la hija, Se lo voy a Eva. contar. A Eva. Sí. Se lo voy a contar. Yo digo, tu hija, ¿no? Tu hijo, cuando eran chicos, ¿querían agarrar algún libro de tu biblioteca? ¿Vos los asesorabas? Sí. Yo, son dos etapas diferentes. Yo recuerdo siempre a mis padres, que eran inmigrantes, venían de Siria. Mi padre vino a los 14, tenía dos hermanos que estaban ya acá y tenían una cedería en la calle Lima. Después, cuando fue más grande, a los 30, se fue, hizo la gran Menem. Se fue a su pueblo de vuelta a Damasco y se trajo una novia. Se casó ahí y se trajo una mujer, como hizo Menem. Y entonces le gustaba mucho la lectura, pero era un tendero y quería que sus hijos, como todos los inmigrantes, aspiraba a que fuéramos profesionales, porque si éramos profesionales se conseguía trabajo fácil para gente de una clase media baja, digamos, ¿no? Y nunca me negó plata para comprar un libro. Yo recuerdo siempre eso de mi padre y se lo agradezco, porque vaya a saber qué genes tenía yo que quería ser escritor. Mi madre también leía mucho y leían los dos en varios idiomas, porque Siria había sido una colonia francesa, así que el francés era obligatorio, y había sido una colonia turca y el árabe también era obligatorio. Así que en mi casa se hablaban por lo menos tres idiomas. El castellano para hablar con la gente de la calle, el francés cuando me querían decir algo a mí, que no querían que la gente, por ejemplo, estaba jugando con un compañero en mi casa y me querían decirle a tu compañero que ya es la hora que te vaya porque tenemos que almorzar o cenar. Entonces me lo decían en francés, cosa que me ponía muy mal porque era una especie de ofensa, mi amigo. Y después se tenían el árabe, que era su idioma personal de la pareja, para quererse y para odiarse y para pelearse y para amarse, y que yo aprendí escuchando. ¿Y el turco? No, el turco lo sabía mi papá nada más. El árabe era el idioma de Siria, y el turco cuando fue... el imperio turco fue uno de los grandes imperios de fines del siglo XIX. El imperio turco duró 40 años y cuando terminó la Primera Guerra Mundial de 1918. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial cayeron tres grandes imperios. El imperio turco, que tenía toda la zona toda la zona del Mediterráneo. Sí, la parte este. El imperio austrohúngaro, que también se cayó en pedazos. Y el imperio, ¿cómo se llama? Ruso. Se cayó también después, por eso que hubo una revolución, porque se había caído el imperio ruso, ¿no? Les estaba contando que, bueno,
yo no fui igual con mis hijos y lo siento mucho porque primero ya los libros no eran tan baratos como antes. Con mi papá yo podía comprarme un libro que después no lo entendía, lo pude entender, no sé, 20 años después. Claro. Pero mi padre no se privó de nada para que me preparara. Bueno. Y además cuando me gané la beca alemana, él pagó el viaje porque el viaje no estaba incluido. Y él no quería que yo siguiera escribiendo, porque el escritor no era popular en Argentina para un inmigrante que quería que su hijo pudiera salir adelante. Mis hermanos estudiaron ciencias económicas, que es lo que mi padre esperaba. Yo estudié hasta el tercer año y después me fui a Europa. Ya al volver ya era escritor, ya está, no quería más saber nada. Y mi padre lo aceptó, veía mis obras, veía mis éxitos, mi programa de televisión, pero nunca estuvo tranquilo respecto a mi futuro. ¿Pero te dijo en algún No, momento que estaba contento, que le gustaban tus obras? ¿Pudiste hablar de ese tema? sí, no mucho, no mucho, no mucho, no mucho. Él era muy respetuoso. Yo puedo hablar más con mis hijos de eso porque él por ahí se consideraba que no estaba preparado para hablar conmigo de ese tema. Pero no es lo mismo en mi caso con mis hijos, ni de mi hija con mi nieta. Uno de mis grandes deleites es invitar a mi hija y a mi nieta a comer a mi casa. Pero las escucho hablar a las dos y me informo de un mundo que no conozco porque son más jóvenes que yo. Entonces me entero de nuevos teatros, de nuevos autores, de nuevos espectáculos. Es muy apasionante, realmente es muy apasionante. Claro, y eso es lo que te da a vos, te amplía el conocimiento y la cabeza, por eso te llevas bien con los jóvenes y todo. Claro, y además creo que todo esto es un gran juego, ¿no? La cultura tiene uno que verla. Yo, por ejemplo, las notas de Florencio las tomo como un juego. Y es muy delicado ese juego, porque llegan a conclusiones muy terribles a veces, ¿no? Si vos lees las notas, hay notas que llegan a conclusiones muy fuertes, ¿viste? De pronto se desenmascaran cosas que estaban ocultas, ¿viste? Porque la cultura está llena de secretos. Por ejemplo, cada país defiende a su gente más famosa, pase lo que pase, y no quiere aceptar nada contra ellos. ¿Te das cuenta? Claro. Y por ejemplo, en una de las notas, yo hablo para decir un ejemplo, yo hablo de Fuente Ovejuna. Y Fuente Ovejuna tiene la escena una escena de una tortura. Y todo el mundo cree que es una obra progresista, donde contra la tortura, y no es así. ¿Te das cuenta? Es una obra, es al revés, totalmente, ¿no? Lope de Vega era un hombre de la Inquisición. Eso no se dice mucho, ¿viste? Pero ahora, todo lo que decís en estas notas es real, no hay nada de ficción. No, sí, hay ficción, me permito divertirme un poco, por ejemplo, imagino personajes en mi artículo, en uno de mis artículos sobre Shakespeare, cuando hablo de ustedes saben que en la época de Shakespeare las mujeres no podían actuar, estaba prohibido por la moral. Entonces eran muchachos jóvenes disfrazados de mujeres. Entonces cuento esa historia. Y algunos de esos muchachos, bueno, el teatro siempre estuvo mal visto. Al terminar las funciones había carruajes de hombres que esperaban a esos chicos a ver si se podía llevar alguno a pasarse la noche. Era muy interesante. Hay muchas cosas que la gente no sabe y que son muy interesantes, ¿no? Y después tenés uno en donde hablas de Larreta, Guiraldes, Borges y Roberto Art. ¿Qué nos puedes decir sobre Borges? Ese es un artículo que yo tengo en la cabeza de hace mucho tiempo, ¿no? Porque es muy interesante. En la década del 30, década del 20 creo que es, bueno, perdónenme si me equivoco, de una década a otra,
había más inmigrantes que nativos en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Piensen lo que era eso. Salían a la calle, se oían olores de comidas extrañas, gente vendiendo cosas por todos lados, hablando distintos idiomas. Y todo eso nos enriqueció enormemente. Sí. Enormemente. Venían de... Claro, acá al principio querían hacer una inmigración selectiva, nórdica en lo posible del país, pero vinieron los que pudieron, porque había la creencia que la creencia en las razas. Yo creo que cuando más se mezcla el ser humano, mejor es. Porque eso de las razas y de todo eso, sí. Las razas era un tema de fin del siglo XIX y que llegó a su trágico final con el nazismo, ¿no es cierto? Entonces, yo tomé los 4 grandes porque hay un hecho muy curioso. En el año 26, era la década del 30, en el año 26 aparecieron 4 libros de autores argentinos. Entonces, uno era La Gloria de Don Ramiro, el otro era el primer libro de Borges, otro era El juguete rabioso de Roberto Arlt, y el cuarto era Don Segundo Sombra. Entonces me llamó la atención profundamente que en ese momento que la ciudad de Buenos Aires tenía más extranjeros que nativos, un autor como Larreta decidiera escribir ahora que pasa en el siglo XV en España. Se raja de su realidad como loco. Sí. Se va a la mierda, se va al siglo XV, donde cuenta una historia también muy rara, de un tipo que se siente muy español, Don Ramiro, pero que se enamora de una mora locamente. Entonces, para sacársela de encima, porque él es muy católico, la denuncia a la Inquisición y la queman. Y él mira cómo la queman. Bueno, Dios mío. Es una manera de evadirse de subir a un tranvía y escuchar hablar en polaco, qué sé yo. Sí. Se evadió, se rajó a la mierda. Don Segundo Sombra, son todas novelas muy interesantes y muy bien escritas. Huiraldes, que sin duda fue una persona muy capaz y muy interesante. Don Segundo Sombra es una novela muy interesante. Además, yo no olvido que él tomó de secretario a Roberto Arlt cuando era joven, y estoy seguro que lo ayudó a la formación, porque porque, ¿cómo se llama? Huiraldes era un hombre... Claro, todos estos autores eran autores de élite, de clase media alta, de apellidos. Larreta, Huiraldes viajaba a París cada 2 por 3. ¿Saben lo que era esta época? Había una novela famosa de un autor francés, de Céline, que se llama Voyage à la fin de la nuit, Viaje al final de la noche, que es una muy linda novela, que además el protagonista no duerme en toda la novela, como el protagonista de Los 7 Locos, de Roberto Arlt. Roberto Arlt la había leído, aparte de tener influencia de otros autores, ¿no? Pero ahí hay un argentino, que es un personaje que dilapida su fortuna en los cabarets. Claro. De ahí viene la frase, tirar manteca al techo. Claro. Dilapida. Eran bastante menospreciados los argentinos, porque iban a levantarse putas, a tirar la plata. Iban en barco, había una famosa, algunos llevaban una vaca para que sus hijos tomaran leche. Pasaban el invierno fuera de Argentina. No querían tomar frío. Y cuando llegaban a París, tiraban toda la ropa al bar, ¿cómo se llaman los tenedores, cuchillos? Tiene un nombre eso, ¿no? Descartable. La vajilla. La vajilla al mar, porque para comprarse nueva vas a la moda. Y se compraban, eran muy ricos.
Claro. Había 200 familias que eran muy ricas en un país inmenso, tenían tierras. Hay mucha gente, la historia argentina está contada por pedacitos Claro. y muy falsamente. Me gustó lo de la La manteca al gente no techo. sabe que Rosas era el hombre más rico de Argentina. Tenía campo por todos lados. Sí. El hombre más rico de Argentina, Rosas. Bueno, sigo con el relato. ¿Qué hace Curaldes en esa Argentina? Escribe una historia que pasa en el campo, como diciendo, si hay quilombo en el centro, mejor te vas al campo. Claro. El campo siempre tiene mejor aire, se respira mejor, se duerme mejor, ¿no? Sí, te enterás de menos cosas. Te enterás de menos cosas. Y cuenta una historia linda entre un vaqueano y un pibe que quiere aprender, hasta que descubre que es dueño y es millonario, porque tiene tierra por todos lados. Así termina la novela y se despide de vaqueano. Bueno, Ricardo, nos quedan 5 minutos. Vamos a mostrar el libro. Ah, dale. Así que por favor. acá está haciendo un zoom mostrando tu libro. Que lo estamos, más acá. Ahí. Perfecto. Ahí está. Acá Bueno, está. que solamente quería decir que Roberto Alde es el único de los 4 que intentó asumir la nueva realidad de Buenos Aires. Eso quería terminar. Ajá. Y por otro lado, quiero decir que el libro tiene un hallazgo, aparte de mis notas, yo incluí un hallazgo imperdible. Yo hace 20 años, más 30 años, no me acuerdo, no voy a ponerme a pensar fechas ahora, estaba Edmundo Guibur dando clases en Argentores. Edmundo Guibur era presidente de Argentores. Sí. Entonces un día le pedí a Guibur que se reuniera con mis alumnos, yo daba mis seminarios de teatro. Y lo grabé, por esas cosas de la vida lo grabé. Y es un documento maravilloso. Guibur conoció a todo el mundo, a los hermanos, era pariente de Discépolo. Conoció a todo el mundo de la década del 20, del 3, era amigo de Gardel. Cuando él estaba en París, Gardel le decía, vamos mañana, yo te invito a ver una carrera en Londres. Se iba con Guibur a Londres a ver una carrera de caballos y volvían a los 2 días. Entonces, este material que lo encontré, salvo el final que no se pudo arreglar, se desgrabó y figura el texto en el libro. Es una joya para entender el mundo intelectual de la década del 20 y del 30. Y después tiene artículos de teatro que creo que son bastante sorprendentes. Por ejemplo, la gente no sabía que Giraudoux, que era muy querido acá, nunca se habló de eso. Giraudoux, acá se dieron unas cuantas horas de él. Es un autor poético interesante. Fue un gran nazi que colaboró mucho con la parte nazi de Francia, y firmó todos los decretos que eran necesarios para mandar a la gente, a los judíos y a los izquierdistas, a todos, a los campos de concentración. Así que hay artículos con algunas cosas que la gente no conoce, generalmente no conoce, y que a mí me gustó mucho escribirlas, y por eso yo le agradezco mucho a la comisión directiva de Argentores y a Diani, el presidente, que me dijo, las queremos publicar. Muy bien. Y el martes que viene, no, el otro martes, martes 6, a las 6 de la tarde, a las 18 horas, a las 6, en el salón Gregorio de la Ferrer del primer piso de Argentores, se va a presentar el libro. Va a estar Diani, el presidente de Argentores, va a estar Pelletieri, que es uno de los grandes investigadores teatrales que tenemos, va a estar Alberto Catena, que es el director de la revista donde se publicaron mis notas, y voy a estar yo también. Y nosotros también, y nosotros Ricardo también te vamos a acompañar. Por favor, porque así superamos esta barrera y nos damos un abrazo. Dale. Por supuesto. Bueno, contanos lo último, ¿qué es lo que estrenás, que estás ensayando? Que me encanta el nombre de la obra.
te voy a hacerlo corto, mirá que se nos termina el tiempo. No me gusta hablar de las obras mías, porque ¿sabes qué pasa? Las obras sintetizadas en 3 frases no dicen nada. Suponete que ahora se cruza por adelante Shakespeare. ¿Qué estás ensayando? ¿Romeo y Julieta? ¿Qué es? Y una historia de amor de 2 jóvenes que la familia no quería que se juntaran. Y yo pensaría, ¿y cuántas veces se hizo esto? Otra vez Shakespeare hace lo mismo. Por eso te digo, las síntesis no dicen nada, perdóname, pero va a ser un placer enorme para mí invitarlos al estreno. Dale. Se está preparando muy bien, muy bien. Estoy muy contento de los ensayos, ya se van a enterar. Bueno, te vamos a hacer otra nota, ahora que aprendiste a manejar esto, así que bárbaro. Y la queremos. Me costó, la tecnología me costó, pero lo haces muy bien. Superada, prueba superada, y pronto la tendremos a Mora por acá. Por supuesto. Pero me dará un placer enorme. Bueno, dale. Te mandamos un abrazo, muchas gracias por esta nota y bueno, ya vamos a estar ahí en la presentación del libro. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien, Raúl. Nos vemos. Sí, un genio, de verdad, Ricardo. Yo me quedé con ganas de preguntarle. Ricardo Alac, un gran escritor, dramaturgo, y explica muy bien, ¿no? Sí, está ensayando una obra. Sí. Yo voy a decir el título porque él me autorizó. Cría Ángeles. Cría Ángeles. Me encantó el título. Sí, a él le gusta desarrollar todo, como va a ser. Por eso pero bueno, lo adelantamos acá, después lo vamos a tener, porque es un genio, un maestro. Nos vemos la semana que viene. Con otro autor o autora. Hasta luego. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.